Investigación en Ciencias y Tecnología por el Dr. José Alberto Villegas Morales. En este video vamos a ver cómo elaborar el marco metodológico paso a paso. Pero debemos conocer qué es marco metodológico. El marco metodológico no es más que el conjunto de procedimientos a seguir con la finalidad de lograr los objetivos de la información de forma válida y con alta precisión. En síntesis, es una vía sistemática de recolección, ordenamiento y análisis de la información que permitirá la interpretación de los resultados en función de los objetivos y el problema que se investiga. Entonces nos preguntaríamos, ¿cuál es la estructura del marco metodológico? Primero debemos decir que debe elaborarse su redacción en 500 palabras, según el Ministerio de Educación del Ecuador. Además, le hemos dejado fuera de los pasos y de esta estructura las variables, porque las variables que venimos trabajando desde el marco conceptual en la introducción a la operacionalización de variables es de suma importancia para definir la estructura del marco metodológico, que tiene como primer paso el tipo de investigación y el enfoque. Como segundo paso, veremos la población, la muestra y el tipo de muestreo que vamos a utilizar. Como tercer paso, los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. Y como cuarto paso y final, las técnicas y herramientas para procesamiento de datos, o sea, de los datos que hemos obtenido en la aplicación de las técnicas e instrumentos de recolección de datos del tercer paso. Pues bien, vamos a comenzar con la operacionalización de variables. Primero, vamos a definir qué es operacionalización de variables. Es un proceso metodológico que consiste en descomponer deductivamente las variables que componen los objetivos y el problema de investigación partiendo de lo general a lo específico. Es decir, que estas variables se dividen, si son complejas, en dimensiones, indicadores, índices, subíndices, ítems, mientras si son concretas, solamente en indicadores, índices e ítems. ¿Y qué es una variable? ¿Cuál es el concepto de una variable? Bueno, veremos. Una variable es una característica que se va a medir. Es una propiedad, atributo que puede darse o no en ciertos sujetos o fenómenos, en estudios susceptibles de medición. Su misma palabra lo define, que debe permitir rangos de variación. Es el conjunto de valores que constituyen una clasificación y debe traducirse del nivel conceptual, ese nivel abstracto, al nivel operativo, al nivel concreto. En síntesis, que sea observable y medible. Pues bien, ¿cómo vamos a confeccionar o ya a terminar aquella operacionalización de variables que comenzamos en el marco conceptual? Y que ahora se convierte aquí en un anexo, teniendo la siguiente matriz. Primera columna, los objetivos, los generales, el general y los específicos. Las variables de cada uno de esos objetivos, la definición conceptual de esas variables, las dimensiones y los indicadores que ya los definimos en el marco conceptual y los instrumentos que vamos a utilizar y los ítems de que están compuestos estos instrumentos. Esto lo vamos a explicar en un ejemplo concreto ya luego que expliquemos los 4 pasos de la estructura del marco metodológico. Pues bien, comenzamos con el primer paso, tipo de investigación y enfoque. Esta investigación, como bien ha planteado el Ministerio, debe estar basada en un estudio de caso. Y para eso
nosotros vamos a utilizar dentro de la clasificación de los estudios de caso un estudio de caso muy básico, porque ustedes comienzan a aprender a investigar, comienzan a procurar esas competencias para investigar un objeto. Por lo tanto, vamos a hacer un estudio de caso descriptivo, que se podría definir como una investigación en la cual, mediante los procesos cuantitativos, cualitativos y o mixtos, se analiza profundamente y de manera integral una unidad para responder al planteamiento del problema, probar hipótesis y desarrollar teoría. No obstante, es necesario aclarar que su objeto de análisis puede estar constituido por personas, fenómenos, procesos, poblaciones, entre otros. Y es descriptivo porque se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refiere. Esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas. Pues bien, y el enfoque de investigación. ¿Qué enfoque vamos a utilizar? Bueno, existen tres tipos de enfoque. El enfoque cuantitativo, el enfoque cualitativo y el enfoque mixto o el enfoque cualitativo. O sea, está compuesto por parte del enfoque cuantitativo y parte del enfoque cualitativo. Y nos preguntamos, ¿cuál debemos utilizar en nuestras investigaciones? Vamos a ver primero qué es el enfoque cuantitativo, cuáles son sus características. Es aquel que sitúa su interés principal en la explicación, la predicción y el control de la realidad. Tiende a reducir sus ámbitos de estudio a fenómenos observables y susceptibles de medición, pero prioriza los análisis de causa y efecto y de correlación estadística. Utiliza técnicas estadísticas para definición de muestras, análisis de datos y generalización de resultados. Utiliza también instrumentos muy estructurados y estandarizados, como cuestionarios, escalas, pruebas, etc. Ustedes van a hacer encuestas. La encuesta tiene un enfoque cuantitativo y enfatiza en la observación de resultados. Y cuando un enfoque es cualitativo, cuando tiene estas características, concentra sus esfuerzos investigativos en la descripción, comprensión e interpretación de los significados que los sujetos le dan a sus propias acciones. Evita la fragmentación, estudia los hechos dentro de una totalidad, o sea, una visión holística o totalizadora. No admite los análisis causa y efecto, ya que considera que los hechos se manifiestan como determinación de múltiples factores asociados. Utiliza técnicas de observación participante y análisis en profundidad, desde una perspectiva subjetiva y particularista. ¿Qué es entonces la investigación mixta o el enfoque mixto? Es el que combina los métodos cuantitativo y cualitativo, donde puede mezclar todos los métodos o todas las ramas en una investigación. Por lo tanto, el enfoque mixto tiene las siguientes características. Lograr una perspectiva más amplia y profunda del fenómeno. Nuestra percepción de este resulta más integral, completa y holística, ya que los métodos mixtos capitalizan la naturaleza complementaria de las aproximaciones cuantitativas y cualitativas. Producir datos más ricos y variados mediante la multiplicidad de observaciones, ya que se consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes y análisis. Potencia la creatividad teórica por medio de suficientes procedimientos críticos de evaluación. Permite una mejor exploración y explotación de los datos.
desarrolla nuevas destrezas o competencias en materia de investigación, o bien refuerza. Enriquecimiento de la muestra. Al mezclar enfoques se mejora. Integridad del tratamiento o intervención y optimización de significado. Mayor perspectiva de los datos, consolidando interpretaciones y utilidad de los resultados. En fin, podemos decir entonces que el método mixto para este tipo de investigación puede ser un método loable para aplicar. Lo que no quiere decir que algunos en un momento utilicen el método cuantitativo o el método cualitativo, pero casi todos utilizarán el método mixto o el método cualitativo, porque en sus objetivos, de lo que hemos observado, la mayoría va a usar encuestas, que es el enfoque cuantitativo, entrevistas, revisiones documentales y observaciones, que también son del enfoque cualitativo. Por lo tanto, hay una mezcla de ambos enfoques, por lo tanto, estamos usando un enfoque mixto. Veremos ahora el segundo paso. Tenemos que definir nuestra población, la muestra y el tipo de muestreo. ¿Qué es población? La población es el conjunto de personas u objetos de lo que se desea conocer algo en una investigación. El universo o población, o sea, se puede llamar universo o población, puede estar constituido por personas, animales, registros médicos, los nacimientos, las viviendas, materiales, muestras de laboratorio, los accidentes viales, entre otros. Y la muestra, cuando de unidades de observación se trata, esa es la muestra, asumida como el subconjunto o parte de ese universo o esa población en que se llevará a cabo la investigación. La muestra es una parte representativa de la población. Aquí se lo representamos en un gráfico. Miren, la población, todo el conjunto, y la muestra, un subconjunto de la población. La muestra y el muestreo que debemos utilizar para seleccionar la muestra permite estudiar solo una parte de esa población o de ese universo, que va a ser representativa al resto de la población. Al final, poder generalizar los resultados a toda la población. ¿Qué debemos tener en cuenta para calcular el tamaño de la muestra? Tenemos dos criterios fundamentales. Primero, se recomienda tomar la muestra mayor posible. Mientras más grande y representativa sea esa muestra, menor será el error de la muestra. Y la lógica que tiene el investigador para seleccionar la muestra, por ejemplo, si se tiene una población de 100 individuos, habrá que tomar por lo menos el 30% para no tener menos de 30 casos, que es lo mínimo recomendado para no caer en la categoría de muestra pequeña. Es utilizar al menos el 30% de la población como muestra. Y esto, miren, que se lo hemos significado en color rojo. Para que una muestra sea representativa, tiene que ser mayor que el 30% de la población. Porque si no, su investigación no tiene rigor científico y carecería de validez. Vamos a ver entonces el muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es el método utilizado para seleccionar los componentes de la muestra del total de la población. Consiste en un conjunto de reglas, procedimientos y criterios mediante los cuales se selecciona un conjunto de elementos de una población que representan lo que sucede en toda esa población. Ahora bien, para definir el tipo de muestreo, tenemos que categorizar las muestras en dos grandes ramas. Existen las muestras que son probabilísticas
sea, aquellas en el que todos los elementos de esa población tienen la misma probabilidad de ser escogidos. Y existe la muestra no probabilística, cuando la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino con causas relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la muestra. Tenemos diferentes tipos de muestreo. En el muestreo probabilístico tenemos el muestreo aleatorio simple. Es aquel que se elige totalmente al azar entre todos los que forman parte de la población. Tenemos el muestreo estratificado, es cuando se clasifican distintas partes o secciones existentes de la población según alguna característica propia de cada parte, como nivel económico o profesional, características específicas de los estudiantes, docentes, etc. Tenemos también el muestreo de conglomerados. Es exactamente igual que el estratificado, pero en este caso las secciones o grupos en que se divide la población ya existen naturalmente, como la familia de un barrio o los grupos de estudiantes. Y tenemos también el muestreo sistemático. Es aquel que antes de comenzar a elegir la muestra, todos los individuos tienen la misma probabilidad de pertenecer a ella, pero solo el primer elegido es totalmente aleatorio, porque a partir de él se eligen por un orden establecido, por ejemplo, contando determinado número, que se fijará de acuerdo con el tamaño de la población y de la muestra que se debe asumir. Tenemos el muestreo no probabilístico. Dentro del muestreo no probabilístico tenemos el muestreo por cotas. Es aquel que se divide a la población en estratos o categorías y se asigna una cuota para las diferentes categorías y a juicio del investigador, según su intencionalidad, se seleccionan las unidades del muestreo. La muestra debe ser proporcional a la población y en ella deberá tenerse en cuenta las diferentes categorías. Este tipo de muestreo se presta a distorsiones al quedar a criterio de la investigación la selección de las categorías. Está el muestreo intencionado, que también recibe el nombre de sesgado, porque el investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo que exige un conocimiento previo de la población que se investiga. Y tenemos el muestreo mixto, que es cuando se combinan diversos tipos de muestreo. Por ejemplo, se puede seleccionar las unidades de la muestra en forma aleatoria y después aplicar el muestreo por cotas. Y tenemos el muestreo máster simple. Es una aplicación combinada y especial de los tipos de muestras existentes. Consiste en seleccionar una muestra para ser usada. Al disponer de tiempo, la muestra se establece empleando procedimientos sofisticados. Y una vez establecida, constituirá el módulo general del cual se extraerá la muestra definitiva conforme a la necesidad específica de cada investigador. Entonces, ustedes dirán, ¿y qué tipo de muestreos utilizaremos? Bueno, según nuestra experiencia como investigador, pienso, como ustedes son investigadores nuevos, investigadores que comienzan, lo que no quiere decir que cualquiera de ustedes pueda aplicar un tipo de muestreo de esto que estamos hablando, que usemos el muestreo probabilístico aleatorio simple. Porque todos los otros tipos de muestreos llevan un tratamiento de fórmula que luego le explicaremos o le vamos a dar la documentación para que ustedes conozcan cómo es que se hace técnicamente y científicamente todos estos tipos de muestreos. Pues bien, hemos llegado al final del segundo paso y vamos a ver entonces nuestro tercer paso. Ya definido nuestro tipo de investigación y enfoque, definida nuestra población, nuestra muestra y nuestro tipo de muestreo, vamos a definir cuáles son los métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos que vamos a usar.
Entre los principales métodos y técnicas utilizados en estudios de casos, que no son los únicos, pero son los fundamentales, está la observación, la entrevista, la encuesta y el análisis de documentos o revisión documental. Veremos cada uno de estos en qué consiste y cuál es su instrumento, su técnica. La observación. La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de investigación preestablecidos. O sea, ustedes establecieron los objetivos, el objetivo general y los dos objetivos específicos. Por la orientación y los lineamientos, dos objetivos específicos fundamentales. Entonces, esa observación puede ser estructurada y no estructurada. ¿Cuáles son los instrumentos? Las guías de observación, las listas de cotejo, escalas de estimación. Para la estructurada y la no estructurada, diarios de campo, cámaras fotográficas y video. Nosotros debemos utilizar la guía de observación que le hemos dado una plantilla para confeccionar una guía de observación. Tenemos la encuesta, que es aquella técnica que pretende obtener información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismo o en relación con un tema en particular. Dentro de las clasificaciones está la encuesta oral, la encuesta escrita, o sea, encuestas directas, encuestas indirectas. Para la oral se usa la guía de encuesta y para la escrita se usa el cuestionario, que usa como herramienta tecnológica, se puede usar el Google Form. Hay varias herramientas en internet que se pueden utilizar, pero creo que la más viable en estos momentos para ustedes y la más conocida es el Google Form. Lo que no quiere decir que pueden ser una encuesta escrita y aplicarla físicamente a la muestra que ustedes seleccionen. La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un diálogo o conversación, cara a cara, face to face, entre el entrevistador y el entrevistado, acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador pueda obtener la información requerida. Fundamentalmente existen dos tipos de entrevistas, la estructurada y la no estructurada. Y algunos autores también hablan de la entrevista semi-estructurada. Y se utilizan como instrumentos la guía de entrevista, un grabador, una grabadora, la cámara de video. Hoy en día se puede utilizar el teléfono porque es muy factible de utilizarlo. Y en la no estructurada tenemos los libros de notas, tenemos el grabador, las cámaras de video, etc. Y el análisis documental, que es el análisis de aquellas fuentes que están en coherencia su uso con los objetivos que nos hemos trazado para la solución de nuestro problema de investigación, y podemos hacer análisis documental de recursos de la internet, haciendo descripciones físicas, descripciones formales, análisis de contenidos, donde vamos a definir los conceptos, esas categorías, esas variables, la relación que pueda existir en cierta variable, siempre utilizando las normas APA última edición, en este caso las normas APA séptima edición. Para eso vamos a utilizar una matriz de revisión documental que se basa en determinar tipo de documento, si es una tesis, si es un artículo de revista, un artículo científico, un libro, un video, un blog, una página web, etc. El autor, los autores, el año de publicación, el título de ese documento, si es una revista, el volumen, el número, si es la editorial, es porque es un libro. Y los objetivos de la investigación a que pertenece o que está referido
esa fuente que hemos aquí seleccionado. Y los resultados que va a tener los investigadores que van a hacer la revisión documental va a ser esas conclusiones, esa síntesis, ese resumen, esos apuntes importantes que él necesita para cumplir ese objetivo de investigación. Y que luego vamos a tenerlo en cuenta en el epígrafe de resultados y de análisis de resultados y en las conclusiones y recomendaciones. Por lo tanto, esta matriz debe constituir un anexo de su investigación. Vamos a ver entonces el cuarto paso para elaborar el marco metodológico. ¿Qué técnicas y herramientas para el procesamiento de datos vamos a utilizar? Primero, la técnica que vamos a utilizar en el procesamiento de los datos será fundamentalmente la estadística descriptiva, que consiste en un conjunto de procedimientos que tienen por objeto presentar masas de datos por medio de tablas, gráficos y o medidas de resumen. En esta investigación vamos a hacer cálculo porcentual, mediana, moda, media, que es propio de la estadística descriptiva. Porque como no vamos a hacer correlación de variables, no vamos a aplicar una correlación de Pearson, no vamos a aplicar pruebas paramétricas y no paramétricas, no vamos a buscar un coeficiente de Kendall, etcétera, etcétera. Por lo tanto, utilizaremos fundamentalmente la estadística descriptiva. Y como herramienta, ese medio físico que nos permite registrar o medir la información, podemos usar para la tabulación y el procesamiento de esos datos, que se obtendrán de esos cuestionarios que hemos utilizado, podemos hacerlo a través de el Microsoft Office Excel. Y podemos utilizar también el software estadístico SPS, que son sus siglas de inglés Statistical Packages for Social Science, para Windows. Hasta aquí hemos presentado los 4 pasos fundamentales y previamente a estos pasos la operacionalización de variables para elaborar en 500 palabras el marco metodológico. Vamos a ver ahora en un ejemplo de una plantilla que hemos elaborado, un ejemplo físico real de una investigación, cómo hacemos la operacionalización variable y cómo vamos desarrollando estos pasos. Primero, la operacionalización de variables. Cogemos nuestros objetivos generales y objetivos específicos. En este caso, esta es la investigación que venimos en todos los videos anteriores que hemos venido realizando, en la lista de videos que tenemos en el canal de YouTube, del marco conceptual, la elaboración del marco conceptual, la elaboración de los objetivos. Cuando elaboramos los objetivos y cuando elaboramos el marco conceptual, definimos nuestros objetivos generales, nuestros 2 objetivos específicos, las variables de esos objetivos, pero aquí ahora se introduce algo nuevo y es la definición conceptual de estas variables. O sea, yo debo definir aquí ya conceptualmente y tener una concepción operacional, de una definición operacional de esta variable, conocimiento que tiene el docente sobre el manejo de herramientas tecnológicas del proceso de enseñanza-aprendizaje y del uso y elaboración y aplicación de objetos de aprendizaje digitales en plataformas digitales. Y las dimensiones e indicadores también ya las definimos cuando hicimos la introducción a la operacionalización de variables en el marco conceptual. Que de ahí es de donde va a salir nuestra definición según nuestra intencionalidad y según nuestro objetivo de qué instrumento vamos a utilizar para recoger los datos a partir de estos indicadores. Y luego aquí vamos a plantear los ítems del instrumento que vamos a utilizar, teniendo en cuenta
los indicadores. Yo he dicho que en esta investigación, para este objetivo general, yo voy a tener en cuenta en estos indicadores, voy a aplicar una guía de observación. Y voy a tener como ítem los indicadores que tengo señalados aquí. Pero para los objetivos específicos 1 y 2, he dicho, y para esta variable que la tengo que definir aquí, como lo explicaba anteriormente, para esta dimensión y estos ítems, yo voy a aplicar un cuestionario de entrevista. ¿Por qué? Porque como esta variable es la misma para los dos objetivos, en el objetivo 2 yo he planteado que voy a analizar la forma de prevenir y disminuir la falencia de los docentes en la aplicación de objetos de aprendizaje a través de una entrevista a un experto. Por lo tanto, yo voy a tener en cuenta, aquí voy a tener en cuenta, si ustedes se fijan, yo voy a tener en cuenta estos indicadores y voy a tener en cuenta, para esta entrevista, voy a hacer 3 ítems, o sea, 3 preguntas, la 1, la 2 y la 3. Y voy a tener también como entrevista para este objetivo otro cuestionario, este cuestionario de entrevista que es el mismo de aquel, pero que son las preguntas 4, 5, 6, o sea, los ítems 4, 5, 6 que son las preguntas para esta dimensión y estos indicadores. Y he dicho que para analizar la forma de prevenir y disminuir la falencia docente, que es el objetivo número 2, en estas dos dimensiones voy a usar una encuesta. Una encuesta que para estos indicadores voy a tener 4 ítems, o sea, 4 preguntas, y para estos indicadores que están aquí voy a tener 5 preguntas. Muy bien, definido ya la operacionalización de variable, definidos mis instrumentos y mis ítems, vamos a empezar paso a paso cómo vamos a estructurar la redacción del marco metodológico en 500 palabras. Bien, y he señalado aquí en diferentes colores los diferentes pasos para luego, cuando hagamos la redacción general, podamos saber qué pertenece a cada uno de nuestros pasos. Primer paso, tipo de investigación y enfoque. Bueno, dijimos, primer paso, que nuestro tipo de investigación va a ser una investigación con alcance descriptivo, que la vamos a hacer según la necesidad de estudiar los conocimientos que tienen estos docentes sobre el manejo de la herramienta tecnológica en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Unidad Educativa Fiscal Chadapotó número 75, que brinda el contexto para desarrollar una investigación con alcance descriptivo. Defino qué son los estudios descriptivos. Fíjense, citado, una cita de más de 40 palabras, lleva el autor, la fecha, número de página. Luego defino mi enfoque. El enfoque, como les decía, el más loable para aplicar es un enfoque mixto cualitativo. Digo, ¿por qué aplico el enfoque mixto cualitativo? Porque es el que más se adapta a las características y necesidades de esta investigación. Y paso a definir entonces, o hacer el segundo paso, a definir mi población, mi muestra y tipo de muestreo. La población, doy un concepto de población por un autor, una cita aquí de menos de 40 palabras, según el autor, que lleva autor, año y al final, entre comillas siempre, el número de página. En el contexto de esta investigación voy a utilizar entonces 100 docentes. Siempre debemos de cuantificar la población, cuantificada. Y ese apellido no puede faltar. ¿Dónde? Ese factor demográfico. ¿Dónde? ¿De dónde son esos docentes? De la Unidad Educativa Fiscal Chadapotó número 75. En el caso de muchos de ustedes han dicho que van a ser los estudiantes de el paralelo tal de tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Cristo Rey. Eso tiene que estar ahí seguido del número de que está compuesto su población. Luego que tengo la población definida, defino la muestra. Doy un concepto de muestra. Ustedes no es necesariamente que comiencen con un concepto de muestra, pueden comenzar como ustedes
según su estilo de redacción. En este momento es mi estilo de redacción y he comenzado con el concepto de muestra. Y defino la muestra. La muestra entonces estará formada por 33 docentes y un experto en tecnología educativa, porque mi objetivo, el objetivo es que yo iba a hacer una entrevista. Entonces, yo voy a usar 33 docentes, que representa más del 30% de esa población, lo que no quiere decir que podría haber utilizado los 100 docentes. Ustedes pueden igualar la población y la muestra de forma intencional. Y el tipo de muestreo, según la investigación que estoy haciendo, podemos aplicar un muestreo probabilístico aleatorio simple, que como explicamos anteriormente, hay varios tipos de muestreo, pero creo que este es, como investigadores principiantes, es el más factible para ustedes, o de lo contrario tendrían que aplicar todo el tratamiento para seleccionar la muestra y el tipo de muestreo. Como tercer paso, definimos las técnicas, métodos e instrumentos de recolección de datos. La primera técnica que voy a utilizar en esta investigación es la observación. Ya lo dije en la operacionalización de variables. Quiero utilizar una guía de observación. Entonces, este es el instrumento y esta es la técnica de observación. Y estará en el anexo número 1. Esto es importante, porque usted, como tiene 500 palabras solamente, no puede poner aquí el anexo, o no puede hacer referencia. Entonces, refiere al lector a ver su anexo número 1, que es su guía de observación. Digo que voy a utilizar la encuesta, doy una definición de encuesta, digo entonces que va a ser aplicada un cuestionario, que es el instrumento, con los 33 docentes seleccionados, haciendo uso de Google Forms, o sea, la herramienta tecnológica, y las redes sociales como medio de comunicación. O sea, puedo usar el correo electrónico, puedo usar el WhatsApp, puedo usar el medio de comunicación que yo entienda, utilizando también las redes sociales. La otra técnica, la entrevista, que voy a usar a ese experto en tecnología educativa, en ciencia de educación. Entonces, aquí usaría la entrevista y la voy a aplicar virtualmente a través de un Zoom. Esa es la herramienta que yo voy a utilizar. Y el cuarto paso y último, voy a usar la técnica para el procesamiento de datos, será la estadística descriptiva, y voy a usar la tabulación y el procesamiento de los datos que se obtendrá de los cuestionarios utilizados a través de Microsoft Office Excel y el software estadístico SPS para Windows. Muy bien, cumplido ya y visto cómo se redactan estos 4 pasos, aquí les presento un marco metodológico en 500 palabras. Si ven, aquí, ¿cuál es la técnica? Copio y pego todo lo que he escrito anteriormente, según el paso que voy utilizando, cuento la cantidad de palabras, puede ser, a mí en un primer momento me dio 600 palabras, y hice síntesis en algunas partes, fui reescribiendo, teniendo en cuenta mantener las esencialidades de las cuestiones fundamentales en cada uno de los pasos, y lo llevé a tener 500 palabras. Aquí está, en 2 párrafos, el tipo y el enfoque. Aquí tengo, miren, el segundo paso, el tercer paso. Aquí también ya lo tengo señalado, miren, con todos los anexos y referido a todos los anexos que tengo que utilizar. El anexo 1 como observación, el anexo 2 como encuesta y el anexo 3 como entrevista, y las técnicas, que voy a usar la técnica y las herramientas para el procesamiento de datos. O sea, tengo los 4 pasos fundamentales en mi marco metodológico en 500 palabras. De esta forma, creemos que ustedes hayan podido comprender
todo lo relacionado a cómo elaborar y redactar un marco metodológico paso a paso y de forma fácil. Muchas gracias. Los que no se han suscrito a este canal, por favor, suscríbanse, denle like, compartan para que otras personas y Google lo pueda posicionar y otras personas, sistema educativo ecuatoriano, puedan disfrutar de estos conocimientos y puedan hacer también su proyecto de grado o su examen de grado.